ahora con los árbitros. Mario Escobar, Jorge Ordóñez le acompañó como el 1, Delia Vega la 2, Julio Luna el cuarto árbitro y Luis Miranda el asesor. Vamos entonces a lo ocurrido en el Estadio Pensativo en Antigua Guatemala. El saludo de los equipos. Ahí estaba Antigua con el uniforme penitente y por el otro lado pues estaba Marquense con el tradicional amarillo, y así empezaban las acciones. Atacaba el equipo de Antigua, doble barrida para evitar que llegara con comodidad Maciero, que se escapaba por ese lado. Aquí hay un cabezazo, reclamaban una mano, no la daba ni el árbitro ni tampoco el auxiliar. Balón que se estrellaba en el poste. Hasta ahí 0-0. Insiste el equipo de Antigua probando al guardameta Colli de larga distancia, y vean lo que hace Marquense. Intenta llegar a la portería de Sicán. Tiro de esquina que favorece a los Leones. Un balón que quedaba ahí suelto, pero que termina recuperando el equipo aguacatero. Otra vez con el intento, pero no se movía el marcador. El juego concluía en la primera parte 0-0. Sacaba desde el fondo Antigua con Robinson. Y viene Antigua y se va al ataque. En esta bien el guardameta Colli. La dejaba ahí justo en el rebote cerca del punto penal, pero no pasaba más. Balón que va por arriba y que controlaba el guardameta Colli. Marquense ahora. Gran pase entre líneas, gran oportunidad. Y esta, déjenme decirles, le pesó en el juego al equipo de Marquense. Gran intervención en el fondo de Colli. Debe de estar en el top de guardametas de la jornada 15 en el trabajo que hace Kevin todas las semanas. Hasta ahí el marcador 0-0. El juego era dominado por momentos y por mayor posesión de pelota por el lado del conjunto aguacatero del profe Tapia. Gran pase hacia adelante y ahí está la definición para colocar el primer tanto, que sería el único gol del encuentro. Kevin Macareño. Kevin ahí colocaba el 1-0 en favor del conjunto colonial. Gran pase entre líneas y mejor la definición. Kevin Macareño, la característica es un jugador muy técnico y rápido, y el pase entre líneas, póngale medio gol por ahí, y Kevin Macareño sigue siendo un buen revulsivo y esta vez aprovechó la oportunidad y marca para el equipo de Antigua. Como bien dice Kevin, el pase es el que marca la diferencia. A este gol hay que dividirlo 50-50, 50 quien ejecuta la asistencia y 50 quien define, porque define bien poniéndola arriba. Ahora Marquense buscaba afanosamente el empate. Esta es muy buena de Sicán, que aguanta con todo ese remate, y luego esto que el árbitro señala falta. Estaba cerca Mario, venía detrás de la jugada y sí se ve a Robinson, me parece que lo deja pasar, y luego el compañero de Robinson que cierra le termina jaloneando del hombro, y venía entonces la falta y el tiro desde el punto penal. A ver, ¿se adelanta o no el guardameta? A mí me parece que sí, tras el remate de Flores. Me dicen ustedes, lo escucho, sí. Raúl. Sí, claramente, claramente. Sí, se ve, sí, Pedro, es evidente. Bueno, pues total que aquí no se repite el tiro desde el punto penal. Coincidimos los cuatro que sí se adelanta el guardameta, que debió repetirse. Sandy, resultado a la larga bueno para Antigua, independientemente de las decisiones arbitrales en el juego, principalmente en esa. Vayamos a lo futbolístico. Antigua consigue 3 puntos que le benefician en su intención de crecer en la tabla, y Marquense dejó escapar una oportunidad para acercarse más al conjunto de Comunicaciones, cuando sabemos que tendrán duelo directo el fin de semana. Bueno, es así, Pedro. Creo que Antigua al final termina aprovechando su localía, algo que para ellos pues definitivamente era una obligación. Creo que Antigua viene mostrando pues por momentos en los partidos síntomas evidentes de mejoría. Hoy, a pesar de tener ausencias importantes, porque la mayoría de jugadores aporta Antigua selección, pero creo que resuelven bien la tarea en casa, es cierto. Yo creo que también Marquense hace un buen trabajo, por lo menos hasta el minuto 75, que es cuando llega el gol. Y comparto lo que mencionaba Kevin acerca de ello, las asistencias de Santiago Garzaro y la definición por derecha o de derecha por parte de Macareño, que creo que al final cuando uno escucha Macareño, Castañeda, Garzaro, Sagastume... No es lo habitual que estén juntos. No,
Pero sí es habitual escuchar que estos nombres le han dado diferencias buenas o ganancias al equipo de Antigua, y no solamente en este torneo. En el torneo anterior, recordemos que siempre Tapia hacía uso de los juveniles y siempre era Castañeda o era el propio Macareño, Sagastume, que entraban y cambiaban también la historia o el final de un partido que parecía complicársele a Antigua y que al final pues terminan ganando por la diferencia que hacen estos muchachos en el campo. Antigua maneja muy bien el tema de sus fuerzas básicas, tienen jugadores muy jóvenes que asumen bien la titularidad cuando es necesario, como en este tipo de partidos, así que yo creo que al final bien por parte del equipo de Antigua, que a mí me parece estar retomando ese nivel que lo puede llevar incluso hasta pensar en su tercer campeonato al hilo. A ver, Raúl, si uno ve cómo terminó Antigua el torneo anterior, con los 11 que saltaron al campo en los 2 partidos de la gran final, y haces una comparación de nombres y apellidos con el Antigua de esta jornada 15, no creerás que estamos hablando del mismo equipo que fue campeón, con una variedad de nombres diferentes a los que nos acostumbró Antigua en el torneo pasado. Puede ser que eso es lo que le haya afectado al equipo colonial para el inicio del campeonato, que vayan jugadores que normalmente no fueron titulares en la apertura y que ahora pareciera se rota en nombres y apellidos para el equipo colonial, y que eso de alguna forma fue también como dando a entender que había que darles tiempo. Sí, poco a poco pues han ido madurando en muchos aspectos. Hay unos que todavía vienen del banco, como el caso de Macareño. Hoy entra de cambio y entra a resolver el partido. Pero fíjese, Raulito, Herrera no era titular el torneo anterior, correcto. O sea, vamos con nombres que ni siquiera aparecían. Herrera, ¿quién más? Está el propio... Castañeda tampoco es que haya sido totalmente titular en el torneo pasado. Él llega, ya íbamos sobre la mitad del torneo. Cuando él llega. Cuando él llega, exacto, llega a reforzar, pero realmente sí, si observamos los goles del torneo anterior con el que Antigua logró clasificarse a la fase por el título y no, digamos, lo de la final. Yo creo definitivamente, Pedro, que lo de Macareño para mí es habitual que entre y cambie la cara de Antigua. Pero iba con esto, Raúl, que ves que hay tanto nombre ahora que antes, pues obviamente no eran algunos ni regulares y otros ni aparecían en el 11 del profe Tapia apenas unos meses. A ver, estamos en marzo, estamos hablando que eso fue en diciembre, Raúl. Pues sí, pero voy a que el profe Tapia se la ha jugado con varios jóvenes, ¿ya? Hasta el día de hoy él sigue metiéndolos y dándoles confianza, y eso es bastante bueno, porque uno de los equipos que tiene equipos para rato es el equipo de Antigua. E incluso de los minutos para menores, el equipo de Antigua creo que ya los cumplió, ya hasta se pasó, ¿ya? Que hay otros equipos que a puras penas llegan a 500 minutos llevan, y Antigua ya sobrepasó Antigua tiene más de 2000. Imagínate, entonces yo creo de que lo que decía Sandy, que Antigua está manejando muy bien sus fuerzas básicas, y ojalá que sigan así. Entonces pareciera que es cuestión de tiempo, que había que entender eso en Antigua cuando empezó tan mal el torneo, porque empezó siendo goleado por parte de Cobán, pero en esa alineación usando muchos de los jugadores habituales en el torneo apertura anterior. A ver, mi estimado Kevin, de Marquense, hoy decía Sandy cuando estábamos por ingresar que Marquense intentó aguantar, pues no le alcanzó. Aunque Marquense todavía no puede respirar tranquilo, sigue aún con el peso de la permanencia, a ver si lo termina llevando a mejor puerto. Pero vamos a que hoy era una gran oportunidad de ganar y salir ya de esa zona tan complicada.